Hoy tenemos para leer muchísimas historias aterradoras de vosotros, mis suscriptores. Bienvenidos a otro vídeo de leyendo historias aterradoras de encuentros con extraños. Hoy voy a leer muchísimas historias que me habéis mandado porque hace mucho tiempo del último vídeo, así que se me han acumulado bastantes y como os gustan mucho los vídeos bien largos, hoy traigo uno de estos. Antes de empezar con estas historias voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal, deja un me gusta y ya empecemos con vuestras historias de encuentros aterradores con extraños. Antes de todo, este vídeo está patrocinado por Shein. He escogido todos estos outfits preciosos y os dejo por la pantalla un código de descuento y en la descripción los ID y los links de cada prenda para que podáis buscarla en la app o web de Shein. La primera historia que me habéis enviado tiene como título: si no fuera por la intuición de mi madre, posiblemente no me encontraría escribiendo esto. Esta historia es bastante corta, sin embargo no deja de ser un encuentro extraño que me marcó en un momento de la infancia. Mi madre es una persona bastante ansiosa desde que tengo memoria, sobrepiensa todo y constantemente se encuentra en un estado de alerta. Muchas veces tomo estas reacciones como exageración, pero algo que sí debo reconocer es que gracias a ello pude salvarme de un posible secuestro. Mis recuerdos son algo dispersos debido a que era muy niña en ese entonces, tal vez de unos 6 o 7 años de edad. El pueblo donde vivo es bastante pequeño. Una frase recurrente de allí es que todos se conocen, debido a que de alguna forma todos estamos conectados, ya sea por parentesco, amistades, trabajo, etc. También es un poco común tomar algún taxi para llegar a algún destino dentro del mismo pueblo, ya que todo queda relativamente cerca a pie. Una tarde común yo me encontraba haciendo las compras con mi madre, yendo a la casa de mi abuela como cualquier otro día. Antes de llegar hay que cruzar un puente conectado a una desolada plaza llena de árboles que prácticamente marca la salida del pueblo. En uno de los bancos del lugar recuerdo haber visto a un señor con gafas oscuras, una chaqueta ancha y un sombrero de paja que se levantó después de que nosotras pasamos por su lado. Mi mamá me toma del brazo y sin rodeos me dice que ese señor era un robaniños y que por favor no me volteara a verlo. Aún me pregunto qué le hizo a mi mamá pensar eso. ¿Acaso lo conocía? ¿Cómo sabía que él tenía esas intenciones? Es algo que me desconcierta. Yo estaba extrañada. Rápidamente llegamos a la casa de mi abuela en la cual no había nadie. Parecía que todo se iba a terminar ahí. Entramos dejando la puerta entreabierta. Cabe recalcar que mi pueblo es un sitio relativamente seguro y era normal dejar las puertas entreabiertas porque nadie creía que podrían irrumpir debido a que todos en la zona están familiarizados. Mi madre se estaba cambiando las prendas de vestir cuando yo me asomo por la ventana del cuarto y veo a ese mismo señor a unas casas de distancia de la nuestra. Me asusto al recordarlo, pero en ese entonces yo solo me sentía confundida. Le digo a mi mamá y ella nerviosa me indica que cierre la ventana. Como prácticamente estaba semidesnuda, no podía hacer mucho más que apresurarse a ponerse la ropa. En eso escucho la voz de un señor llamar por mi nombre en la entrada de la casa. ¿Cómo sabía mi nombre? En ese momento sí que me asusté ya que no lo conocía. Mi mamá rápidamente me hace señas desesperadas de que no me moviera de allí. Permanecí inmóvil. Como la puerta estaba entreabierta, pude ver cómo la sombra del señor se asomaba por la puerta mientras seguía llamándome por mi nombre. Podía ver claramente cómo trataba de decidirse entre pasar o no pasar, como si estuviera dudando. Allí pasó unos minutos hasta que desapareció. Mi mamá rápidamente suspira y corre a cerrar la puerta y viendo por la ventana cómo éste se alejaba. En eso se volvió hacia mí y me dijo que tuviera cuidado con las personas que se me acercaran. En esa época había muchos rumores de que había un supuesto robaniños por el municipio. Pienso que mi mamá sacó la conclusión de que era él debido a alguna descripción que le dieron. Nunca más volví a tener otro encuentro de este tipo, gracias al cielo. Sin embargo, me sigue inquietando la idea de que él me hubiera llamado por mi nombre. Da bastante miedo y encaja el tema de que le llamaran el robaniños. Y lo escalofriante de la historia es lo que pasa en muchas historias o muchos casos que siempre se dice era un lugar donde todo el mundo se conocía, pero siempre hay alguien a quien quizá no conoces. La siguiente historia dice: esta historia es del momento más aterrador de mi vida, pero no fue con un extraño, sino más bien con alguien a quien consideraba un amigo. En el año 2021, a mis 25 años, empecé a trabajar en una empresa. Para eso me presentaron al jefe de unidad, quien tenía 33 años en ese momento. Todo empezó de una manera muy genial. El trabajo con él era muy sencillo y pronto hicimos una gran dupla laboral, porque éramos muy similares en el trabajo.
Poco a poco nos empezamos a hacer amigos y compartimos más que solo charlas laborales. Ambos teníamos pareja, incluso a veces hablábamos de ellos en la oficina. De pronto él empezó a hablar muy mal de su novia y de cómo la castigaría emocionalmente por haberlo hecho enojar por cosas que a mi parecer eran muy comunes en pareja. Cosas como dejar las cosas fuera de lugar o exigir salidas a restaurantes. Algo que me pareció extraño y solo le decía que si su novia le caía tan mal, era mejor que la dejara y ya. Justo después de decir algo horrible sobre su novia, decía: es que mírate, tú no harías tanto drama por esto, ¿verdad? Eso no me parecía para nada extraño, ya que para mí sí eran cosas normales de pareja que a veces yo hacía con mi pareja de entonces. Pasaron 2 años y nuestra amistad había crecido. Nos contábamos cosas, pedíamos comida de los mismos lugares y a veces él o yo invitábamos al café de la tarde. Habíamos tenido viajes de trabajo donde realmente no noté nada extraño. Incluso cuando terminé mi última relación, jamás había sentido una insinuación de su parte. Yo pensaba que solo éramos amigos. En marzo de 2023 tomé la decisión de renunciar de ese trabajo y la vida siguió su rumbo. Hablamos por mensajes de vez en cuando y seguimos en contacto, pero no nos veíamos. En enero de 2024 me llegó un mensaje suyo avisando que había cambiado de número por problemas con su exnovia y que tenía mucho que contarme. Quedamos en vernos para almorzar y no me pareció extraño que él pidiera una botella de vino en el restaurante, ya que ambos habíamos compartido nuestra fascinación por el vino. El almuerzo pasó y se ofreció a llevarme a casa. Accedí, pero dijo que primero debíamos ir a por unas cervezas. Nuevamente accedí. La tarde pasó entre risas y fuimos a un mirador en medio de la ciudad a tomar una cerveza mientras seguíamos charlando sobre lo que había pasado el último año. De pronto intentó besarme y lo frené. Le dije que lamentaba si había hecho algo que le hubiera dado esa impresión, pero que solo éramos amigos. Perdió la cabeza. Su mirada era absolutamente aterradora. Empezó a decirme que él siempre había creído que solo él podría hacerme feliz, que solo él me merecía. Dijo que estaba obsesionado conmigo desde el día que me vio pasar por mi entrevista laboral y describió exactamente lo que llevaba puesto. Empecé a sudar frío y a sentir que estaba en un lugar muy vacío como para intentar huir. No quería tomar mi teléfono por miedo a que eso lo altere. Lo que más me asustó fue que dijera: ¿sabes lo que se siente verte en discotecas y seguirte en medio de la noche sin poder tocarte? Solo déjame verte un poco. Esa frase me aterrorizó. Yo jamás me lo había encontrado en ninguna discoteca, jamás lo había visto en una fiesta y menos en la calle. Entendí el peligro que estaba corriendo y decidí tomarle la mano y decirle: hey Charlie, somos amigos, claro que no me harás daño porque soy tu amiga. La pequeña de la oficina, con una voz dulce y comprensiva rogando que me dejara ir. Arrancó el auto y se dirigió a mi antigua dirección, que se encontraba a 30 minutos de donde estábamos. Por algún motivo no le había dicho que me había mudado hacía un par de meses. Afortunadamente no se lo había dicho. Estacionó afuera de mi antiguo edificio y empezó a disculparse y a llorar. Yo lo abracé y le dije que nos veríamos pronto. Bajé del auto y entré al lobby del edificio temblando y al borde del llanto. Me fijé que se fuera y le pedí al portero que me pidiera un taxi. Empecé a bloquearlo de todas las redes. Al día siguiente me llamó nuevamente para disculparse por todo lo que había dicho y porque sabía el terror que me había hecho pasar. Me propuso vernos en un motel, ya que él entendía que era imposible que yo no lo deseara y que de todas maneras él me podría hacer cambiar de opinión. Yo tenía ganas de vomitar, pero me contuve y con la voz más fría y más dura le dije que si me veía en la calle era mejor que cruzara para la otra acera, que fingiera que no me conocía, porque al más mínimo contacto visual o intento de comunicación mandaría el audio de la llamada a la policía y me encargaría de que jamás volviera a ver a su hija, que no me conocía enojada y que si volvía a molestarme le iba a arruinar la vida por lo legal o no. Él solo dijo: no sé a qué te refieres, ayer no pasó nada, solo te pusiste un poco borracha por el vino y te llevé a casa, mejor no hablemos nunca más porque estás loca. Y colgó. Me puse a llorar, le conté la historia a mi hermana, llamé a mi mejor amiga y le pedí que grabara la llamada en la que le contaba todo lo que había pasado y el nombre completo de ese hombre. No salí de casa o de mi nuevo trabajo por 3 semanas por miedo que él estuviera fuera esperándome. Poco después descubrí que él aún estaba en pareja el día que nos vimos y todo lo que me había dicho era una mentira. No supe nada de él hasta hace 4 semanas en las que empezaron a llegarme solicitudes de seguimiento en Instagram de perfiles con su nombre y foto. Las bloqueo pero siguen apareciendo. Espero que esto pare pronto. Por ahora evito salir sola por si está por ahí acechándome. Qué miedo pensar que una persona es tu amigo, es una amistad y de repente darte cuenta de que ha estado siguiéndote, acechándote, de que ahí donde estabas, él estaba a unos metros observándote. La siguiente historia dice: mi familia y yo vivíamos en una casa de 2 pisos, la cual contaba con un balcón. Éramos 5 personas, mis padres, mis 2 hermanos y yo.
Una noche como cualquier otra ya nos disponíamos a dormir. Sin embargo, alrededor de las 2 de la madrugada me despertaron los ruidos y murmullos de mis familiares. Me levanté rápidamente y pregunté ¿qué pasó? Uno de ellos me respondió se iban a meter a la casa. Quedé completamente aterrorizada. Nuestra casa cuenta con cámaras de seguridad, así que de inmediato revisé las grabaciones para identificar lo que había ocurrido. En las imágenes pude ver a un hombre alto, vestido de negro, con la cara cubierta y usando tapabocas. No era posible distinguir mucho de él, pero estaba claro que intentaba entrar. Llamamos a la policía, quienes acudieron para revisar las cámaras y buscar más pruebas. En los vídeos descubrimos que minutos antes, otro hombre había pasado frente a la casa, observándola atentamente, como si estuviera asegurándose de que todos estuviéramos dormidos. Más adelante se veía que lo esperaba un taxi. Nos dimos cuenta de que ese hombre era cómplice del que intentó entrar, ya que cuando fueron sorprendidos ambos subieron en el mismo taxi. Afortunadamente una vecina se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y les gritó ¿qué está pasando? Vete. El hombre, que ya había logrado abrir una puerta, la cerró de inmediato y escapó. Más tarde descubrimos que había un segundo taxi esperando en las cercanías. Fue aterrador pensar cuántas personas podrían haberse metido si no hubieran sido descubiertos a tiempo. Sin duda, si nuestra vecina no hubiera actuado, no sabemos qué habría pasado esa noche. La experiencia nos dejó profundamente inquietos, pero agradecidos de que todo terminó bien y de que pudimos evitar una tragedia. Es una historia extremadamente aterradora y que me ha recordado a un hecho que sucedió en mi infancia, en el que sí que llegaron a entrar a mi casa mientras todos estábamos dormidos. Os voy a contar la historia desde el inicio. Cuando yo era pequeña vivíamos en mi casa mis padres, mi hermana, que me lleva 2 años, es mayor, y yo, y teníamos 5 perros. Vivíamos en la montaña, en una casa bastante grande de 2 pisos, que a día de hoy pienso en esa casa y me da unas vibras muy tétricas, muy creepies, porque la casa era muy grande y en medio de la montaña, no sé, se sentía muy solitario todo. Y yo en esa casa de pequeña casi siempre tenía un poco de miedo, porque había demasiados cuartos, demasiadas habitaciones. La cosa es que 3 de los perros que teníamos eran pastores alemanes y 2 perros pequeñitos. Abajo había un patio muy grande con césped, un jardín. Dentro de la casa estaba el salón, la cocina y un espacio donde mi hermana y yo teníamos los juguetes, un espacio donde estaban los ordenadores, un baño, y en la planta de arriba estaban los dormitorios, otra habitación donde teníamos la habitación de los juguetes, otro baño, la habitación de los disfraces, que mi hermana y yo guardábamos disfraces, y así. Era un pasillo muy largo. Ahora os diré un poco más la orientación del piso de arriba, porque es donde empezaron los hechos. Yo tendría 8 años, aproximadamente 7-8 años, y estábamos una noche, mi hermana y yo, en el jardín jugando. Siempre nos quedábamos jugando por fuera. Y en un momento, serían las 10 de la noche, en un momento alguien nos tiró un tapón de corcho a mi hermana y a mí desde fuera de la calle. Y mi hermana y yo entramos corriendo en casa, pero no dijimos nada. Mi madre había observado durante el día un coche delante de nuestra casa, iba pasándose. Era muy raro, ¿sabéis? Porque eran todos vecinos que nos conocíamos. Era una calle larga con casas y todos nos conocíamos. Y mis padres sabían de quién era cada coche. Había un coche que no era de nadie de allí y que fue pasando, y en un momento mi madre se dio cuenta de que aparcó y tenía las luces encendidas, como que había alguien ahí adentro. Pero bueno, llegó la noche, mi hermana y yo entramos, subimos para arriba, mi hermana se acostó en nuestro dormitorio que teníamos mi hermana y yo me acosté con mi madre en su dormitorio. Esto era así. Aquí estaban las escaleras para subir de la planta de abajo, un pasillo muy largo. Al otro lado del pasillo estaba la habitación de los juguetes que daba al jardín, al lado estaba la habitación de mi madre y justo delante la habitación mía y de mi hermana. Eso que nos ponemos a dormir, mi padre se durmió en el sofá, siempre se dormía viendo la tele, y mi madre, antes de irse a dormir, mi madre le dijo a mi padre: cierra los porticones de la ventana de la habitación de los juguetes cuando subas a dormir. Que mi madre a día de hoy piensa: ¿por qué no lo hice yo? ¿Por qué no cerré yo ese porticón? Pero bueno, ella pensó que mi padre subiría para ir a dormir y lo cerraría él. Pero no, mi padre se durmió abajo y nadie cerró el porticón. La ventana sí que estaba cerrada, pero tenía un porticón. Entonces, mi madre ya tenía como una sensación rara desde la tarde, con esto del porticón, que lo cerráramos, con lo del coche que había visto, y ella se puso a leer un libro. Mi madre siempre leía antes de ir a dormir,
y de repente a las 2 de la madrugada o así, mi madre me está despertando, despierta, 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 despierta. Yo abro los ojos y os juro que tenía una sensación, estaba drogada. No podía mover la lengua, la tenía hinchada, estaba así. Ahora sabremos el por qué. Me dijo despierta, despierta, me levanté con ella, me arrastró hasta las escaleras y empezó a gritar el nombre de mi padre y a decirle hay alguien dentro. Y mi padre no se despertaba. A mí me costó muchísimo despertarme. Estábamos drogados, nos habían tirado spray por toda la casa. Mi hermana también se levantó, vino para allí y mi madre no sabía qué hacer porque yo estaba así y mi madre estaba llamando a mi padre para que despertara. A la vez estaba así porque me dijo en la habitación de los juguetes hay alguien. Resulta que mi madre estaba leyendo y empezó a escuchar ruidos en la habitación de los juguetes que yo y mi hermana siempre lo dejábamos todo tirado. Siempre nos decía recoged la habitación y nunca la recogíamos. Pues por allí alguien escaló hasta un porche que daba a la ventana, entraron por la ventana de la habitación de los juguetes, se tropezaron con los juguetes haciendo ruidos y mi madre escuchó estos ruidos. Se levantó, fue hacia allí y vio que la habitación de los juguetes estaba abierta y ella siempre la dejaba cerrada. Se acercó y cuando mira así bien, se encontró de cara con un hombre de 1,80 m, 1,90 m delante de ella, enorme, con pasamontañas. Y mi madre entonces lo que hizo fue cerrarle la puerta inmediatamente y es cuando vino a despertarme. Entonces, claro, nos quedamos al final del pasillo, no sabíamos si aquí había gente, pensando en qué hacer, si iban a salir, iban a cogernos, no se sabía. Y entonces al final mi padre despertó y mi madre le decía, hay alguien en casa. Y mi padre decía, no, son los perros, son los perros. Y mi madre decía, ¿hay alguien en casa? Y llamaba a los perros no respondían, estaban sedados también. Tiraron spray para sedar a las personas, a mi madre no le afectó y tiraron spray para sedar a los perros. Los 5 perros estaban sin reaccionar, no reaccionaban. Al final mi padre se levantó, abrió todas las luces, abajo no había nadie, bajamos corriendo para abajo. Metieron el código de la alarma para que empezara a pitar la alarma de la casa y alertara a la policía, pero no funcionaba la alarma, no funcionaban los teléfonos porque estos ladrones, no sabemos cuántos eran, pero creen que eran varias personas, nos dijeron que eran excombatientes o exveteranos que se estaban dedicando a robar en esa zona. Llevaban unas máquinas que no sé ahora cómo se llama el término realmente. Llevaban unas máquinas que corta todo, la cobertura, las líneas y estás completamente incomunicado mientras estén cerca de ti, por lo que seguían cerca. En ese punto empezamos a escuchar cómo salen de la habitación, cómo saltan por el porche y mis padres no sabían qué hacer. Mi madre decía, ¿y si sigue alguien en casa? ¿Y si van a entrar por arriba y van a bajar con armas? ¿Y si están afuera? ¿Qué hacemos? No podemos llamar a la policía. Entonces mi madre nos cogió a mi hermana y a mí, abrió la puerta y salimos corriendo hacia la casa de los vecinos de delante, mientras mi padre se quedó en casa buscando si había alguien. Comenzamos a picar a los vecinos rápido, nos abrió la mujer, nos dijo pasad. Pasamos a su casa, mi madre les contó todo y la mujer me dice, ¿quieres un vaso de agua? Porque es que yo y mi hermana estábamos, y mi padre también, y los perros así, drogados. Y yo le dije, sí, quiero un vaso de agua. Entonces me dijo, vale, ahora te lo traigo. Se va para la cocina y pegó un grito. Se encontró con todo su despacho y su cocina todo revuelto y encontró con que les habían robado un montón de cosas. Así que los ladrones, antes de entrar en mi casa, entraron en su casa. Salimos todos, nos vamos a la casa de los vecinos de al lado, empezamos a picar. Están robando, no sé qué están robando. Revisan su casa y también les habían robado. Lo mismo con la otra y la otra. Habían robado en todas las casas y la nuestra era la última en la que estaban entrando. Llegó la policía porque ya conseguimos llamar y empezaron a buscar, a interrogar y de repente vemos cómo se asoma. Esto era una calle muy larga en la montaña y de repente mi hermana vio cómo se asomaba un hombre así y luego se escondía. La policía también lo vio, subieron rápido al coche, empezaron una persecución, pero nunca los atraparon. Entonces, os juro que fue aterrador, O sea, estar en tu casa y no saber si hay alguien con un cuchillo arriba que va a bajar, si hay 10 personas entrando que van a bajar y a
no sabemos a qué. Total, que nos dijeron que habíamos tenido mucha suerte porque éramos la última casa en la que entraban. Los ladrones ya habían robado suficientes joyas, dinero, llaves de coches en las otras casas y ya habían hecho su noche. Y cuando mi madre se topó con el ladrón y les chafó el plan, ellos pensaron, bueno, ya hemos hecho bolsa esta noche, así que no pasa nada, vamos a irnos y vamos a ahorrarnos el problema. Pero nos dijeron que si no hubieran robado nada, cuando el ladrón se topó con mi madre, la hubiera cogido de los pelos, la hubiera atado, nos hubiera cogido a mi hermana y a mí, nos hubiera atado y hubiera amenazado a mis padres que si no le daban la caja fuerte o lo que fuera, nos iban a cortar los dedos, nos iban a cortar no sé qué y nos iban a hacer daño. Que tuvimos mucha suerte de que ya habían robado suficiente y que se iban contentos. Porque si hubiéramos sido los primeros y mi madre les hubiera frustrado el plan, nos hubieran hecho daño. Porque esa era una época, nos contaron, en la que estas personas que se dedicaban a robar en domicilios por las noches actuaban con violencia. Si alguien despertaba, ellos no salían corriendo, como fue nuestro caso. Amenazaban a la persona con un arma, la ataban y comenzaban una tortura para llevarse el máximo de dinero posible. Fue una experiencia súper aterradora. Después de ahí nos fuimos a dormir a casa de mis abuelos, que estaba justo al lado, a 2 calles, y dormir fue horrible, os lo prometo, porque no los atraparon. Dormir fue a 2 calles de donde acababa de pasar esto. Fue aterrador pensar en siguen por aquí, vendrán aquí ahora, ¿sabéis? Dio mucho miedo. Y al cabo de poco tiempo nos mudamos de esa casa y nos fuimos a vivir a la ciudad. Pero os prometo que fue muy aterrador y muy traumático. Que tú estés en tu casa durmiendo y sepas que hay alguien más, un desconocido, 2, 5, paseando por tu casa. Porque, ¿sabéis? Ellos antes de que mi madre se diera cuenta de que había entrado alguien, escuchara los ruidos, ellos ya tuvieron que entrar de alguna manera porque echaron spray por toda la casa. La casa era muy grande, los perros estaban abajo, estaban drogados, o sea, ellos ya entraron a echar spray, esperaron a que hiciera efecto y volvieron a entrar o algo así. Pero fue una experiencia aterradora. La siguiente historia cuenta lo siguiente. Soy de un pueblo pequeño de Argentina que está cerca del bosque. Cuando tenía aproximadamente 15 años me gustaba mucho caminar por ahí, pero solamente de día, ya que de noche el bosque me daba unas vibras muy extrañas. Un día por la noche, sin embargo, decidí caminar por el bosque para enfrentar este miedo que tenía de caminar a altas horas de la noche sola. Le avisé a mi madre que me iba a caminar en el bosque y ella simplemente me dijo cuídate. Esa noche era diferente. Era muy fría. Decidí tomar un atajo hacia la casa ya que la vibra del ambiente no me estaba gustando. Como era de noche, el viento soplaba entre los árboles creando ruidos y sombras. Y yo noté algo muy extraño ya que esa noche era muy diferente a las demás. Mientras avanzaba, la sensación de estar siendo observada crecía en mi pecho. Cada crujido de una rama bajo mis pies me hacía mirar hacia atrás, pero no había nada. Es solo mi mente, pensé, apretando el paso. Sin embargo, no pude evitar sentir que algo me seguía. No era el sonido de un animal ni el viento que jugaba en las hojas. Era un paso justo detrás de mí, a un ritmo perfecto, ni rápido ni lento. Cada vez que me detenía, el sonido se detenía también. Yo intenté racionalizar la situación. Probablemente es otro caminante, me dije, pero no había señales de nadie más. El sendero estaba vacío, oscuro, sin vida. Cuando miré hacia atrás por última vez, vi una sombra al final del camino. No era una figura clara, solo una silueta delgada que se movía de manera errática, como si no tuviera forma. El aire se volvió frío, gélido y la sensación de peligro aumentó. Decidí acelerar. De repente la sombra se desvió de su camino y comenzó a avanzar más rápido hacia mí. Yo, aterrada, comencé a correr. Mis piernas ya no respondían como antes, como si el terror las hubiera vuelto pesadas. En mi mente solo había una palabra: escapar. Pero la sombra no cedía. Avanzaba sin prisa, siempre cerca, casi tocándome. De repente, un grito apagado rompió la quietud de la noche. Tropecé y caí, y cuando miro hacia atrás, la figura estaba sobre mí. Una figura alta, delgada, sin rostro, pero con ojos brillantes, que reflejaban una luz oscura. Me miraba fijamente como si estuviera disfrutando del miedo que me envolvía. Antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la figura levantó su mano hacia mi rostro y en un susurro dijo: «Ya te he encontrado». El aire se heló por completo y todo se desvaneció en la oscuridad.
Cuando me desperté al día siguiente me encontraba en el borde del bosque, completamente sola, sin recordar cómo había llegado allí, pero algo había cambiado en mí. Los recuerdos de esa noche me perseguían, como si la sombra aún estuviera siguiéndome, esperando para volver a atacar. Hasta el día de hoy no sé si eso pasó de verdad o solamente fue una horrible pesadilla. Hoy en día ni siquiera volteo a ver ese bosque debido a esa horrible noche. ¡Qué experiencia más aterradora! La verdad es que me suena a paranormal, a algo paranormal, o me suena a alguien que iba por ahí con la intención de asustar a la gente y te desmayaste y te levantaste al día siguiente y te dejó ahí, sin más. ¡Qué historia más extraña y aterradora! La siguiente historia nos cuenta: me llamo Julie y quería compartir esta historia que puede ayudar a otros en una situación similar. Esto me pasó el 18 de diciembre de 2023 y en ese momento tenía 18 años. Eran las 5 p.m. Estaba regresando de la casa de mi ex en colectivo. Tenía aproximadamente una hora de viaje porque vivíamos lejos. Este viaje lo hacía con frecuencia cada fin de semana y nunca me había sucedido algo así. Subí al colectivo y vi que no había ningún lugar disponible, así que no me quedó otra que quedarme parada en los sectores de silla de ruedas. Estaba discutiendo con mi mamá por el celular sobre qué estaba volviendo a una hora que no habíamos acordado. Cuando levanté la mirada vi que un hombre de alrededor de los 50-60 años me estaba mirando de manera perturbadora, fijando su mirada en mí. Estaba vestido como si trabajase en algún sector de construcción, ya que era como un traje entero y de un color azul gastado y tenía una gorra puesta. Entre mi discusión con mi mamá y la incomodidad que me generaba este señor, empecé a llorar sutilmente. En la siguiente parada se subió una mujer que aparentaba tener 40-50 años. Se me acercó y me preguntó si estaba bien porque notó mis lágrimas. Le contesté que sí, que estaba bien y que muchas gracias por preguntar. Levantó la mirada nuevamente desde el celular y noté que el señor seguía mirándome. En ningún momento dejó de hacerlo. Saqué un par de fotos para mandárselas a mi ex y porque me decía que era una exagerada. Ahí me creyó y me dijo que mantuviera la calma, que solo era un hombre turbio. Por unos segundos me calmé, pero cada vez que lo volví a ver me miraba de una forma aún más perturbadora. Ya para ese momento sonreía sutilmente mientras me miraba. Me sentía tan incómoda y recordé que seguía en el colectivo la mujer amable que me había preguntado si me encontraba bien. Empecé a escribir en las notas de mi teléfono lo que quería contarle a la mujer, para que estuviera al tanto, ya que tenía miedo. Adjuntaba las fotos y le explicaba todo desde cero, pero no me animaba a mostrárselo. El colectivo poco a poco empieza a vaciarse y la mujer se sentó en uno de los asientos. El de al lado estaba vacío, así que decidí sentarme al lado de ella. Aún así me daba vergüenza porque me decía a mí misma que era una exagerada y que tan solo era un hombre perturbador del colectivo y nada más. Las personas seguían bajando en las paradas y llegó un momento en el que solo éramos 4 personas. La mujer, el señor que seguía fijando su mirada incómoda con una sonrisa plasmada en su cara hacia mí, el chofer y por último yo. Mi parada era de las últimas y poca gente se bajaba en esa. La mujer se paró y se acercó al conductor a preguntarle si la siguiente parada era la de ella. Me paré y me fui al frente con ella porque estaba prácticamente al lado del señor que mantenía su mirada repugnante. Al hacer esto, el señor se paró en el mismo momento en el que yo lo hice y ahí tuve escalofríos. Sentí frío por todo mi cuerpo porque el hombre que yo consideraba solo un señor turbio del colectivo se convirtió en un señor que podía llegar a seguirme cuando me bajara. Me desesperé aún más porque no solo el señor ahora también se había parado para bajar, sino que su mirada se volvió aún más asquerosa y su sonrisa aún más grande. En el momento que bajé en mi parada y vi que el hombre se acercaba, le mostré lo que había escrito en mi celular a la mujer. Me dijo que ella se imaginaba que algo pasaba con ese señor y me dijo que me acercara a una cafetería que se encontraba enfrente de la parada. Le hice caso y al entrar lloraba desesperadamente con miedo a que él me siguiera a mi casa, ya que esta estaba a 4 cuadras. Me sentaron en una mesa, me dieron agua, les mostré todos los vídeos, las fotos, todo, y llamaron a un policía que se encontraba en la cuadra. Les conté todo lo que pasó y el policía se ofreció a acompañarme. En ese momento la mujer del colectivo volvió. Me dijo que en mí veía a su hija adolescente y que no podía estar tranquila sin saber que iba a estar bien. Llamé a mi mamá y ella me vino a buscar. Me dijo que la esperara en una esquina y hasta ahí me acompañó la policía. Les agradecí a todos y perdí al señor de mi vista. Fue una experiencia muy fea. He tenido así encuentros con hombres perturbadores que solo miraban de una forma pervertida o que han gritado en la calle, pero nunca seguirme. Con toda esta experiencia, aprendí que si le informas al chofer o al colectivero de la situación que estás pasando, ellos te van a ayudar. Qué situación más aterradora, porque entiendo perfectamente el hecho de estar siendo observada todo el rato, estar siendo acosada. Es una situación aterradora, escalofriante y que te pone
o sea, te desespera. Porque yo también he vivido las situaciones en las que alguien me está mirando de una forma demasiado agresiva o siguiéndome y la situación es desesperante. No sabes qué hacer, sientes que la persona se te va a tirar encima. Encima, el hecho de estar todo ese trayecto en el colectivo y esos nervios que debías de tener de pensar todo el tiempo en el momento en el que ibas a bajar en tu parada y él iba a venir detrás de ti y cuáles eran sus intenciones. Efectivamente, como hiciste tú y todo el mundo tiene que hacer si se siente observado o que le están siguiendo, lo que sea, avisar a las personas, entrar en algún bar, correr hacia un coche policía que pase, siempre avisar de lo que está pasando. La siguiente historia nos cuenta lo siguiente. Desde que era pequeña, mi mamá siempre tuvo la costumbre de inculcarme a ser desconfiada con extraños y a no pensar que ciertos comportamientos inapropiados que puede tener un adulto con un niño pequeño son normales. Por ejemplo, me encargaba de que no le abriera la puerta a nadie, ni siquiera a conocidos, a no ir con gente que me ofreciera dulces, juguetes o que me quisieran mostrar algo, tampoco a ir con gente que intentara llevarme con la excusa de que alguno de mis padres me estaba llamando o les sucedió algo. Esto me ha recordado a mi infancia también porque mi madre nos decía muchísimo a mi hermana y a mí, siempre que nos dejaba en la escuela, si viene alguien a deciros que yo no puedo recogeros y que esa persona os recoge por mí porque es mi amigo, no es verdad. Yo siempre voy a venir a recogeros al colegio todos los días. No voy a faltar ni un solo día. Así que siempre me tenéis que esperar a mí y nunca iros con nadie. Y si se os acerca alguien tenéis que correr adentro del colegio con los profesores porque no voy a mandar a ningún amigo a buscaros. Siempre, siempre, siempre nos lo decía y lo teníamos súper presente porque la gente lo hace con los niños. Seguimos con la historia. Tampoco a ir con gente que intentara llevarme con la excusa de que alguno de mis padres me estaba llamando o le sucedió algo. Cuando saliera del colegio solamente podía irme con la tía del furgón escolar, con mi mamá, mi papá. También me recalcaba que nadie podía tocar mi cuerpo ni darme besos en la boca, y si sentía que vivía alguna situación extraña debía contarle inmediatamente. En general ella solía estar alerta conmigo y preguntarme cada cierto tiempo si todo iba normal en el colegio, etc. Mi mamá trabajaba en una escuela secundaria o liceo, como se le dice en mi país. Y usualmente cada año al empezar mis vacaciones, mi mamá, al no tener con quién dejarme, pedía permiso en su trabajo para llevarme con ella durante ese periodo, ya que mis vacaciones empezaban a inicios de diciembre y las de ella a principios de enero. Entonces, durante todo el mes de diciembre me llevaba a su trabajo, solía prepararme muchos juguetes y cuadernos para dibujar, para que me entretuviera durante el día. Esto pasó cuando tenía unos 6 años. Como de costumbre, mi mamá me llevaba a su trabajo en diciembre, solía llevarme con ella por todo el establecimiento, acompañándola, y cuando no podía llevarme con ella me dejaba en su oficina bajo llave. Olvidé mencionar que mi mamá es inspectora, es decir, que está a cargo del comportamiento de los alumnos, vigilar en los recreos, darles pase de atraso, justificar inasistencias, etc. La cosa es que mi mamá comenzó a notar un comportamiento extraño de parte de un alumno, quien cuando me veía con mi mamá se acercaba en los recreos y hacía comentarios tales como que encontraba muy lindo mi cabello, que era muy bonita como una muñeca, preguntaba mi edad, mi nombre, mi mamá nunca le dio mis datos y solía quedarse mirándome fijamente. Otra cosa que hacía era llegar atrasado en las mañanas o después del recreo a las clases e iba a la oficina para que mi mamá le diera un pase de entrada. En esos momentos ese chico inclinaba exageradamente la mitad superior de su cuerpo por la ventanilla de atención para mirar si yo estaba adentro y volvía a hacerle comentarios a mi mamá como «Oh, vino su hija, qué bonita está vestida». Con esto mi mamá comenzó a tender abriendo solo un poco la ventanilla y le puso una tranca para que nadie la abriera más de lo necesario y así este alumno no volviera a hacer eso. En los recreos, cuando el chico se nos acercaba, mi mamá trataba de taparme con su cuerpo y empezó a estar muy alerta. De hecho, un par de veces me comentó que ese alumno no le daba ninguna confianza y que no me acercara a él por ningún motivo. Algunas veces mi mamá me dejaba jugar afuera de su oficina en un espacio donde había plantas, pero no me daba permiso para alejarme más y solo podía estar allí jugando en ese perímetro cuando ella estuviera en su oficina con la puerta abierta. Ya sabes, donde mis ojos te vean.
Entonces un par de veces noté que este alumno rondaba ese sector, cuando en realidad su sala de clases estaba en otro pabellón, más apartado. Como mi mamá me advirtió de él y además también me parecía raro su comportamiento, ya que ningún otro alumno hacía eso, comencé a poner más atención cuando él aparecía porque me hacía sentir muy incómoda. Cuando se acercaba la Navidad, mi mamá junto a sus colegas planearon hacer una pequeña convivencia para celebrar. Se juntaron todos en su oficina y durante ese momento me permitió jugar afuera en ese espacio que mencioné antes. Por ahí recuerdo que habían unas escalinatas que al subirlas daban a un pasillo con salas de clases, laboratorios y al fondo estaban los baños de los alumnos. Yo solo tenía permiso para subir hasta ahí, entonces me encontraba saltando y cantando mientras jugaba en esas escalinatas, cuando de pronto escucho una voz que me gritaba a lo lejos. Al darme la vuelta estaba el alumno, al fondo, cerca de los baños. Recuerdo claramente que me hacía señas y me llamaba. «Oye, mira, ven, quiero mostrarte algo». A lo que yo le respondí que no tenía permiso para ir hasta allí. Y él me contestó: «Tranquila, tu mamá no se va a enterar. Ven, para mostrarte lo que tengo para darte. Te va a gustar». Me volví a negar diciéndole que mi mamá me dijo que no recibiera cosas de extraños. Entonces comenzó a desesperarse y a insistir que fuera hasta él. Seguía diciéndome que él no me haría nada malo, que no le hiciera caso a mi mamá, que tenía un regalo muy bonito para mí, que si yo no iba hasta allí se pondría muy triste y lloraría. Pero yo me seguí negando y ante su insistencia empecé a ponerme nerviosa. Fue entonces que vi que estaba comenzando a caminar en mi dirección. Me asusté, bajé corriendo las escalinatas y entré a la oficina para abrazar a mi mamá. Ella preguntó que qué pasaba, pero no le dije nada en ese momento, solo que quería estar con ella. Entonces me sentó a su lado y me dio algunos bocadillos para comer. Me arrepiento de no haberle contado en ese momento. Es solo que la vi tan entretenida conversando que no quise interrumpir. Pasaron unos días y ese chico no volvió ya que se licenció. Él tenía unos 17-18 años, por lo que por fortuna nunca más volví a verlo. Sin embargo, a mis 29 años todavía recuerdo su rostro. Sus ojos eran grandes y verdes, de tez clara y cabello oscuro. Si lo vieras por ahí no pensarías que hay algo mal con él, ya que su apariencia, al menos en ese entonces, era la de un chico normal. A veces me pregunto qué hubiese sido de mí en caso de aceptar su invitación. Por suerte nunca lo sabré. Agradezco enormemente que mi mamá haya tomado la decisión de inculcarme desde pequeña a detectar las señales de alerta, ya que lamentablemente muchos padres, al no preocuparse de ello o por confiarse demasiado, no educan a sus hijos en estos temas y terminan confiando inocentemente en desconocidos que solo buscan hacer daño. Definitivamente menos mal que tu madre te advirtió tanto de esto, porque no me quiero imaginar qué quería hacer este chico cuando te dirigieras hacia él. La siguiente historia que vamos a leer que me han enviado se titula El vecino extraño. Desde que nací he vivido en una casa de 2 pisos. Mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana mayor y yo, ocupábamos el segundo piso, mientras que en el primer piso vivía un hombre un poco anciano con quien apenas teníamos contacto. Era un individuo extraño, silencioso, solitario. Rara vez recibía visitas y a menudo desaparecía durante días debido a su trabajo como albañil. La única persona de mi familia que interactuaba con él era mi padre, quien de vez en cuando le hablaba sobre cosas de las que nunca nos enterábamos. Con la llegada de la pandemia, mi padre falleció debido al COVID-19. Yo ya era mayor de edad y junto con mi hermana estudiábamos en la universidad. Nos encargamos de cuidar a mi madre, quien padecía diabetes, mientras continuábamos con nuestras vidas. Con el tiempo, tanto mi hermana como yo terminamos nuestros estudios y nos convertimos en abogados. Reunimos algo de dinero y compramos el derecho para construir un tercer piso, con la intención de alquilarlo y generar un ingreso extra. Consideramos que sería una buena idea contratar al vecino del primer piso para que se encargara de la construcción, dado que era albañil. Pensamos que trabajar con alguien conocido sería más sencillo. Sin embargo, pronto descubrimos que estábamos equivocados. Al interactuar más con él por el tema de la construcción, confirmé que era un hombre de pocas palabras. Lo invitamos varias veces a cenar o a pasar fiestas con nosotros, ya que siempre parecía estar solo, pero rechazaba todas las invitaciones. A pesar de su actitud reservada, no le dimos importancia mientras hiciera su trabajo. Conforme avanzaba la obra, varios trabajadores comenzaron a renunciar, alegando que el vecino tenía una actitud insoportable. Nos contaron que les lanzaba cosas, los insultaba constantemente. Esto provocó retrasos y la necesidad de reemplazar a los trabajadores. Sin embargo, él seguía siendo el encargado de la construcción, ya que yo nunca presencié personalmente sus comportamientos. Después de varios meses, el tercer piso quedó terminado, entre comillas. Decidí pedirle a un amigo ingeniero que revisara la obra, y su evaluación fue preocupante. Las paredes estaban mal equilibradas, una columna estaba torcida y había otros errores graves.
Como resultado decidí no pagarle la última parte del dinero acordado. Cuando se lo comuniqué, el vecino reaccionó violentamente, intentando golpearme mientras gritaba insultos. Otros trabajadores intervinieron para detenerlo. Antes de marcharse me miró con una expresión perturbadora y me dijo: «Vas a pagarme, ¿con dinero o con tu vida?». Desde ese momento su amenaza me atormentaba. Aunque se fue por unas semanas debido a otro trabajo, sabía que volvería, y la tensión en mi casa aumentaba con cada día que pasaba. Una madrugada me desperté después de una pesadilla y fui a la cocina por un vaso de agua. Cuando encendí la luz lo vi allí, de pie, frente a mí, sin camisa, con un cuchillo ensangrentado en su mano. Su pecho estaba cubierto de sangre y heridas, como si se las hubiera hecho él mismo. Me miró con una expresión de locura y gritó que iba a matarme. El terror se apoderó de mí mientras corría de la cocina a la sala, gritando con todas mis fuerzas. Mis gritos despertaron a mi madre y a mi hermana, quienes bajaron rápidamente. Mi madre llamó a la policía mientras mi hermana corría a la calle en busca de ayuda. Los vecinos, alertados por el ruido, salieron de sus casas y vieron al hombre ensangrentado corriendo de vuelta a su casa. Cuando llegó la policía lo arrestaron por intento de homicidio. Más tarde varias mujeres se presentaron a denunciarlo por intentos de asesinato y agresiones. Descubrimos que la policía lo estaba investigando por la desaparición de otras personas y aunque nunca se pudo probar, estoy convencido de que él ya había matado antes. Hace 2 meses recibí un mensaje de él desde la cárcel. Me decía que no se había olvidado de mí, que cumpliría su promesa de matarme. Notifiqué a las autoridades, quienes le confiscaron el celular. Pocos días después me informaron que lo habían encontrado muerto en su celda, apuñalado por otro preso en un ajuste de cuentas. Aunque su vida terminó, su sombra sigue persiguiéndome. Nunca olvidaré su mirada llena de odio y la amenaza que hizo esa noche. Esos ojos tan oscuros y llenos de maldad permanecen en mis peores pesadillas. ¡Qué historia más aterradora! O sea, esto parece una película de terror. ¡Qué terror debisteis pasar en esos momentos! La siguiente historia cuenta lo siguiente. Nunca pensé contarle esta historia a alguien más que no fueran mis amigas, pero esto me aterra y me consume. Cuando yo iba a la escuela secundaria, casi por terminar, conocí a una chica un año menor que yo. Linda, que la verdad se me hacía una chica muy bonita, atenta y amable. Cuando llegó el día de mi última clase me mandó una carta con una chica de otro grupo donde decía que yo era muy linda y que quería conocerme e intentar algo conmigo y que si le podía pasar mi número. No nos conocíamos en lo absoluto. Yo, como no sé decir que no y siempre me ha dado lástima rechazar a la gente, le pasé mi número y hablamos. Hasta cierto punto se me hizo una buena persona, mala decisión. Seguí hablando con ella en plan de amigas. Tiempo después me regalaba cosas como flores, chocolates y yo se lo recibía todo. Nos la pasábamos en la hora libre juntas, hablábamos de cosas sin sentido y me gustaba pasar tiempo con ella, hasta que en un momento su enamoramiento se volvió en una obsesión y un grado de acoso terrible. Los maestros me advertían sobre ella, no me dejaban ni un momento en paz. Mentía diciendo cosas que jamás habían pasado entre ella y yo. Una vez se humilló enfrente de todos por mí, la encontraba llorando en el baño, cosas así. Yo me tenía que esconder de ella porque no la soportaba. Realmente yo nunca le dije que me gustaba o algo así. El acoso fue más constante hasta que salí de la escuela secundaria. Pensé que todo eso se había acabado, pero no. Me mandaba ahora mensajes por Instagram, me subía sus historias sin mi consentimiento, me mandaba audios llorando y humillándose. Todo era terrible hasta que una noche ella fue a mi casa. Hacía frío y ahí estaba ella. Le pedí que se fuera por mensaje ya que era muy de noche y yo nunca le di la cara. Ella aceptó y se fue. Después de eso ya era normal, hablamos bien y ya no ocurría nada. Hasta que yo por buena persona y muy tonta la invité a salir y fuimos al parque, a la tienda y cosas así. Desde ahí ella se la pasaba yendo a mi casa por las noches, dejando cosas afuera y hablando mal de mí con los demás. Hasta la fecha lo sigue haciendo, eso se ha vuelto un terror para mí. Todas las noches no quiero que den las 8:40 porque sé que a esa hora se puede aparecer fuera de mi casa. Ya no sé qué hacer, he dejado en claro 1000 veces que no la quiero volver a ver, pero ella no me deja en paz. Espero que mi historia esté entretenida y pueda dar alguna enseñanza de no confiar en gente así e irse desde la primera red flag. Realmente la gente así da mucho miedo, a la gente que te empieza a acosar así y que no entiende el no. O sea, si tú ya le has dicho que no quieres saber nada de ella, da mucho miedo que una persona no se tome en serio que le estás diciendo que no. Porque es gente obsesionada que cada vez va escalando su comportamiento. Yo conozco a una persona, por ejemplo, que conoció a un chico, lo conoció a partir de un juego donde jugábamos con más personas. Yo jugué con este chico también y este chico comenzó a obsesionarse con la chica al punto de que al final ella se dio cuenta de que ya no era normal de la manera que le hablaba y intentó hacerle saber que quería
cortar el contacto y que la dejara en paz. Pero él no lo quería entender, no lo quería respetar. Las cosas fueron a extremos, os lo juro, en plan de que constantemente le enviaba mensajes de todos lados, constantemente le llamaba, ella bloqueaba las llamadas, o sea, yo recuerdo ver a esa persona llorar desesperadamente porque no podía sacarse al chico de encima. El chico no entendía el no y empezó a amenazarla. Llegó el punto de quiebre donde el chico se hizo una foto con un arma de fuego y se la mandó, y ahí ya fue un punto de hasta aquí hay que hacer algo. Y el novio de esta chica llamó al chico y le dijo de todo, le dijo amenazas, evidentemente que no iba a hacerlas, pero quería asustarlo, porque creo de hecho que también fueron a la policía, pero la policía no hicieron nada al respecto. Y hasta el punto en el que el novio le dijo amenazas muy directas, muy concisas por teléfono, y fue cuando ese chico paró. Pero la situación dio mucho miedo ver esa foto con un arma de fuego que iba directamente enviándole una señal a ella de lo que tenía pensado hacer. Y la última historia de hoy dice lo siguiente. Cuando tenía 19 años fuimos a acampar con 10 amigos y 2 amigas. Como éramos 13 nos dividimos en 3 coches. Todos nos encontramos en la casa de mi amiga Justina y de ahí salimos. Al momento de subirnos al coche me agarró una sensación de que algo iba a salir mal. Decidí no darle importancia y me subí con una amiga y 3 amigos más en el coche. Primero salieron los 2 autos y último salió el nuestro. Mi amigo que conducía nunca hacía caso a lo que decían y él ya había ido a ese campamento, así que a la mitad de camino decidió desviarse y dejar de seguir a los otros 2 autos de mis amigos y dijo que tomaría un atajo. Todos nos enfadamos un poco y le dijimos que era mala idea, pero no nos escuchó. Terminamos por un sendero en el bosque en el que estábamos perdidos y estábamos tratando de buscar la salida, pero luego el auto marcaba que le quedaba muy poca gasolina. Así que paramos el auto y justo había un hombre muy alto caminando hacia el auto. Me dio una sensación horrible. Mis amigos bajaron la ventana y le pidieron ayuda. El hombre se acercó. Lo más aterrador era que tenía los ojos tan azules que parecían blancos y unas pupilas diminutas. También tenía un paraguas. Cuando le pedimos indicaciones, él solo nos miró, serio, y señaló a la derecha. Mi amigo le dio las gracias y subió a la ventana. Se empezaron a reír, pero por lo incómodo que fue. Cuando pensamos que el hombre se fue, de repente lo vimos correr con el paraguas abierto. Corría de un lado a otro, y ya para eso estábamos asustados. Paró de correr y se puso frente al auto. Se sorprendió sarcásticamente y señaló el auto. Luego comenzó a bailar. Estaba aterrada, mi amiga comenzó a llorar. Yo llamé a mis otros amigos explicándoles la situación, les pasé la ubicación en tiempo real y ellos estaban viniendo a buscarnos. El hombre se alejó, pero después vino corriendo a mi ventana y comenzó a tocar como si estuviera tocando la puerta de una casa. Mis amigos le gritaban que se fuera, pero él solo sonreía. Luego se fue detrás del auto y comenzó a golpear el baúl con el paraguas. Pasados 5 minutos se fue. Todos suspiramos tranquilos, pero lo vimos venir lentamente actuando como un mimo. Se quedó actuando como por 15 minutos. Luego vio los 2 autos de mis amigos venir y simplemente se fue. Llamamos a la grúa y le explicamos la situación. Ellos dijeron que vendrían lo más rápido que pudiesen. Pasaron unos cuantos minutos y vimos el camión de la grúa llegar. Estábamos aliviados. Nos subimos a los coches de nuestros amigos y cuando nos fuimos vimos al hombre saludarnos y esconderse entre los árboles. Ahora siempre que vamos al bosque nos preguntamos si ese hombre estará cerca. Qué miedo, de verdad. Me quedan muchísimas más historias vuestras por leer, tengo muchísimos mensajes, pero las vamos a dejar para un próximo vídeo. Si quieres enviarme tu historia de un encuentro aterrador con un extraño, puedes enviármela a este correo que dejo por pantalla, muy importante con el asunto encuentro aterrador, para que pueda diferenciar estas historias de las historias paranormales que me llegan en este mismo correo. Comentad qué os han parecido estas historias, cuál os ha parecido más aterradora, si habéis vivido algo similar. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Este vídeo lo dejo dentro de la lista de reproducción de los demás vídeos como este, de vuestras historias de encuentros aterradores con extraños. Y gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!